Este tema de los valores complementa y con esa terminamos el tema largo que dimos, que fue esencia, ego y personalidad. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Qué es el valor? Bueno, se habla mucho de los valores desde hace mucho tiempo y pues siempre yo me he preguntado, bueno, es que todos hablamos de los valores, pero si dicen que se están perdiendo los valores, entonces si se perdieron, ¿en dónde están? Si yo los tenía y los perdí, ¿qué pasó? ¿Sí? Si la gente o el ser humano antes tenía más valores, ¿qué pasó con el ser humano? ¿A dónde están? ¿A dónde se fueron? Entonces, eso es un poco de lo que vamos a ver hoy. Y bueno, también tenemos que saber qué es el valor y qué le da valor al valor. Entonces, para eso tenemos a una disciplina de la filosofía que se llama axiología. ¿Sí? Esta estudia el valor, lo fundamenta su origen, es decir, nos dice la evolución del valor, lo desarrolla y le da una jerarquía, ¿sí? Como vemos aquí en esta pirámide, ¿sí? Le da una jerarquía. Entonces, el valor que es, pues es el resultado de una adecuación o de una comparación correcta entre un objeto y otro. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Aquí en México, pues se da la cosecha del aguacate. Aquí tiene un costo en México como país, pero si ese mismo producto lo llevamos, por ejemplo, a Alemania, Alemania lo tiene que importar porque Alemania no produce aguacate, pues esa importación de aquel país le da un valor agregado al mismo objeto, ¿sí? En este caso el aguacate. Entonces, si aquí anda el kilo de aguacate aproximadamente en 120 pesos, en Europa o en Alemania específicamente anda en el doble, como en 250, 260 pesos un kilo de aguacate. Ajá. Entonces, lo mismo podemos hablar del petróleo. Aquí en México tiene un costo porque existe el recurso natural, pero en un país que no tiene pozos petroleros, que no trabaja, vamos a decir, el petróleo, pues obviamente ese mismo producto va a tener un costo diferente de acuerdo al proceso que tiene que pasar, ¿sí? Para que llegue a aquel lugar y sea utilizado. Entonces vemos cómo un mismo producto, si lo movemos del lugar, pues tiene otro valor, ¿verdad? Y eso pasa también con las personas. Ahorita vamos a ver cómo. Ahora, tenemos que diferenciar entre un valor y una virtud. El valor es algo general que está, el valor, por ejemplo, del respeto, existe, pero eso no quiere decir que yo sea respetuoso, que yo tenga el valor del respeto, sí, es algo general. Se llama virtud, como dice aquí, cuando se asimila el respeto, en este caso en carne propia, cuando alguien hace suyo eh, el, el, el valor del respeto se convierte en una virtud, es decir, que lo transpira, ¿sí? El respeto o el valor que éste sea, ¿sí? Entonces, puedo poner un ejemplo similar con las emociones y los sentimientos. Una emoción es muy general, está la emoción de tristeza, pero el sentimiento es lo que siente cada quien, ¿sí? ¿Cómo sientes tú la tristeza? ¿Cómo llevas tú la pérdida de un ser querido? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives? ¿Es diferente? Una misma persona que se pierde en la familia, todos lo viven de manera diferente. Entonces, todos comparten lo general, que es la emoción de tristeza, pero lo que siente cada uno, eso sí es muy personal, muy individual, muy particular. Entonces, eh, esa es la diferencia de un valor a una virtud. Sí, Entonces la virtud, perdón, entonces la virtud es realmente, bueno, ya lo que sientes
tú individualmente, bueno, en este ejemplo, está hablando sobre la pérdida de una persona. Ya lo que sienta cada quien individual es la virtud. No, aquí estoy haciendo una comparación de cómo el valor y la virtud, cuál es la diferencia, al igual que podemos así de igual manera diferenciar la emoción del sentimiento. Ajá. Era lo que decía, en una familia todos tienen la emoción de tristeza por la pérdida, pero lo que siente cada quien, eso es el sentimiento. Ah, ok. Ajá, es solamente como haciendo una alegoría para diferenciar el valor de la virtud y diferenciar la emoción de, pues, el sentimiento, porque hay personas en la familia que alguien le puede decir que exagerado o que Bueno, exagerada, lloras mucho, pero es por lo que está sintiendo la persona, no es que exagere, ¿sí? Entonces, alguien que tiene virtudes, pues obviamente que va a ser una persona de acuerdo a la pirámide o a la escala de valores que va a tener un valor superior. Pero entonces vamos a empezar con la pirámide que nos dice, la más grande, que habla de los valores infrahumanos, que eso los tienen los seres vivos, que en este caso es la casa. Un perrito de la calle tiene casa. Digo, aunque no específicamente vive en un hogar, pero tiene tiene un refugio, vamos. Entonces, tanto un animal como un ser humano tiene un refugio. Comida también, el animalito, aunque vive en la calle, el mendigo que vive en la calle de alguna forma, también tiene comida, ¿no? Aunque no sea de calidad, pero lo tiene. Y el sustento o el abrigo, ¿sí? Pues el animalito, pues su piel, sus pelos, su plumaje, lo que sea que lleve, su caparazón, es su abrigo, y pues nosotros las personas pues usamos ropa, ¿verdad? Entonces, esos valores infrahumanos están generalizados en las personas y en los animales, ¿sí? ¿Qué nos diferencia de ellos? Entonces ya vienen los valores que son humanos, que es el conocimiento o ciencia, ¿sí? También está el lenguaje, nos podemos comunicar, ¿sí? Los animales sí, también se comunican, pero es diferente, ¿sí? Y bueno, pues el arte. Entonces, eso es lo que nos diferencia de los animales, el conocimiento, ciencia, el lenguaje y el arte, ¿sí? Entonces, en esta pirámide o en esta escala, según se vayan adquiriendo o vayamos teniendo esos valores, nos va dando un valor agregado, ¿sí? Y luego viene, pues, los valores éticos, que en este caso nos habla aquí de las virtudes cardinales, como la justicia. Las virtudes también cabe recalcar que las virtudes las tenemos latentes y se expresan a través de la esencia, ¿sí? ¿Dónde están las virtudes? El alma. Recordemos que el alma es un conjunto de virtudes, ¿sí? Entre otras cosas, pero es un conjunto de virtudes. Entonces, las tenemos, sí, están en el alma. ¿Se pueden expresar en nosotros las virtudes todas? Sí, con la esencia activa, es decir, con la esencia activa que se convierte en conciencia. Ahí se pueden manifestar las virtudes, cualquiera que ella sea, incluso el amor, que es algo muy elevado, pero si tenemos un 3% de esencia, podemos expresar amor en un 3%, pero ya es mucho en estos días. Entonces, los valores éticos, decía, justicia, prudencia. Qué importante es la prudencia, la fortaleza, no hablando de fuerza física, ¿no? Sino de fortaleza emocional, mental, y la templanza, ¿sí? Ese ser, ¿cómo se llama? Equilibrado, no reaccionar, no ser tan impulsivo, tan explosivo, ser medido, e incluso por ejemplo, en los alimentos, ¿verdad? Ser equilibrado en todos los sentidos. Entonces, aquí, como vamos viendo la escala, no es lo mismo una persona que tiene los valores humanos a alguien que ya como tal tiene valores o expresa valores éticos en su persona, ¿sí? Porque le van dando un valor agregado. No es lo mismo una persona que sí, pues tiene conocimiento, porque al final cualquier ser humano tiene conocimiento de algo,
obviamente tiene un lenguaje y se expresa, y pues conoce el arte o puede expresar el arte de una de las tantas maneras de expresarlo. No es lo mismo una persona que tiene solamente valores humanos a aquella que tiene valores éticos, ¿sí? Y ahorita vamos a ir explicando por qué y cómo. Están los valores religiosos. Está la fe, la esperanza, la caridad, el amor, entre otros. Y vean que los valores religiosos o espirituales, podemos decir, están en la punta, están en la cima, pero en estos tiempos alguien que demuestra amor, que es muy difícil porque no conocemos el amor, pero vamos a decir dentro de lo que conocemos o concebimos como amor, alguien que se expresa con cariño, vamos a decir, sobre todo si es del sexo masculino, queda tildado como tonto ante la sociedad, como cursi, como, bueno, con muchos calificativos que se le pueden dar a una persona, ¿no? Entonces, aunque es uno de los valores más elevados o el más elevado del amor, muchas personas, incluso esto es real, se ha preguntado en la calle a mujeres específicamente y ellas dicen que no creen en el amor. Entonces es algo muy triste y es algo muy grave que la mujer, siendo la representación del amor en la tierra, como símbolo del amor en la tierra, ella misma diga que no cree en el amor. Entonces esto es grave, es duro. La fe, por ejemplo, nosotros hablamos de fe, pero tenemos que tomar conciencia y tener claro qué es la fe. La fe no es creer. Creer es lo mismo que dudar, son polos opuestos, y los polos opuestos es lo mismo. Acuérdense que en el centro de la balanza, en el equilibrio, está la conciencia, y la conciencia sí que tiene fe, la conciencia sí que tiene esperanza, caridad, amor, etcétera. ¿Sí? Y todos los valores, obviamente, si tiene los valores espirituales o religiosos, tiene los valores también éticos, ¿sí? Entonces, nosotros, los seres humanos, de repente nos preguntamos si Dios tiene elegidos. ¿Será que sí es así? ¿Será que si entonces alguien tiene los valores religiosos, va a ser más querido o va a tener un mayor valor a alguien que solo tiene los valores humanos? Pues específicamente no, porque sí, es real que ante Dios todos somos iguales, pero aquí viene el pero también es cierto que Dios no tiene elegidos, pero hay personas que eligen en su vida a Dios, o sea, que eligen a Dios por encima de todo, cumpliendo el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, obviamente que esa persona sí tiene un valor agregado. No es que Dios tenga preferidos, pero sí hay personas que lo prefieren a Él. Entonces, pues vamos a decir, una persona que solamente tiene valores humanos, que es escéptico, pues no puede o no sabe cómo hacer una oración, y cuando la haga, pues no, o cuando intente o quiera hacerla, no va a saber cómo hacerla. Cuando la persona que tiene fe, que ora y lo hace con fe, pues obviamente vamos a decir que ese mensaje llega más rápido, ¿verdad? Es escuchado más rápido. Entonces, no es que Dios tenga preferidos, pero sí hay personas que lo prefieren a Él, y entonces, pues vamos a decir que no es que sea preferido, pero sí que es más ayudado en muchos sentidos, económicamente, con trámites del mundo físico, con incluso es protegido, es decir, en el tema de seguridad. Nadie lo va a robar, lo va a secuestrar, lo va a extorsionar, porque va a estar protegido por esa fuerza superior. Entonces, y el amor siendo la energía más poderosa del universo, pues obviamente que, ¿qué podemos decir, verdad?
Desafortunadamente, bueno, me regreso tantito. Aquí decimos el valor más elevado en el ser humano es la autorrealización, lo que conocemos en Gnosis como la autorrealización íntima del ser, que es básicamente desintegrar, aniquilar o eliminar todos los defectos psicológicos que llevamos dentro, es decir, al yo, al ego, ¿sí? Y encarnar o poseer todas las virtudes, todos los valores éticos, todos los valores religiosos, obviamente incluyendo el amor, que es el más grande, y la humildad, son los dos más grandes. Entonces, por eso un hombre que se autorrealiza, un ser humano que alcanza la autorrealización, pues es el grado más elevado que puede haber en esta, pues en esta jerarquía. Hasta aquí vamos bien. ¿O alguien quiere Sí, preguntar algo antes de que sigamos? sí, vamos bien. Bueno, entonces, sí queda claro que Dios no tiene preferido, ¿verdad? Pero, entonces, desafortunadamente, esta escala de valores hoy, el día de hoy, no desde hoy, desde hace mucho tiempo, pero al día de hoy sigue vigente, se ha invertido esta escala de valores. ¿Por qué? Porque ahora lo que está en la punta, como dice ahí la gráfica, es el dinero, el cuerpo y el sexo. ¿Qué es lo que más se promueve al día de hoy? Formas de hacer dinero, emprender, que si el criptomonedas, que si invierten aquí, que si puede. O sea que casi cualquier hijo de vecina puede invertir en cualquier lado, 100 pesos, dicen hasta desde 50 pesos. Entonces, una persona que tiene dinero para nosotros o para el general de la gente, de los seres humanos, es una persona que tiene éxitos, al contrario de la pirámide anterior, que nos marca la autorrealización como el valor más elevado. Pero nosotros, si somos honestos, si vemos una persona que se baja muy bien vestida, muy olorosa, eh, de un carro muy bonito también, para nosotros el impacto, la impresión de esa persona es que pues es una persona exitosa, pero también no nada más que es exitosa, que muy probablemente sea una buena persona. Es decir, que se ha comprobado que cuando ve uno a una persona así, incluso inspira confianza, ¿sí? Al contrario de una persona que no tiene esas características, que no tiene el buen carro, que no tiene la buena ropa, que no se ve elegante. Entonces esa persona al contrario nos da desconfianza y si podemos nos alejamos un poquito. Así vemos a alguien como lo que describimos anteriormente. Obviamente el cuerpo obviamente hay que cuidarlo, pero cuando hablamos de que se ha invertido en los valores, que le damos mucho valor al cuerpo, es porque sí, los gimnasios están llenos quizás de personas que buscan esculpir su cuerpo, de verse bien, pero en el fondo, ¿qué valores tienen? ¿Tendrán valores éticos? ¿Tendrán valores religiosos? ¿Cómo está su esencia? ¿Cómo está su alma? ¿Tendrán la conciencia despierta? No todo es, hay que tener una buena apariencia, vamos a decir, cuidar el cuerpo, pero nosotros nos vamos a los extremos, o nos vamos hacia la vanidad, o de plano, eh, como se dice, nos tiramos a la calle, ¿verdad? O sea, nos dejamos y engordo, pues ya engordé. Ajá. Entonces, por lo general vivimos en el extremo. Ajá. Y sí, el cuerpo es un templo, pero ese cuerpo, ese templo, no nada más se alimenta de vanidad, no nada más se alimenta con alimentos como tal, frutas y verduras, carnes, legumbres, ¿no? También se alimenta pues de la parte espiritual, la parte religiosa. Y eso es lo que rompe el equilibrio, ¿verdad? Rompe la armonía. Y pues también el sexo. Ahora se ve mucha promiscuidad. Eh,
pues no digo en los jóvenes, en jóvenes y adultos, y la precocidad también. Entonces, ahora hay niños muy precoces. Entonces, ¿por qué? Porque toda nuestra vida gira alrededor del sexo. Se le ha dado una importancia al sexo, y es importante, pero desafortunadamente, aunque se hable tanto de sexualidad y con esto que vemos ahora, eh, pues realmente la información que se da es equivocada, no es correcta. Entonces, ¿a dónde ha llevado esa sexualizar a los niños, a los jóvenes que no están en edad incluso pues de tener una vida de ese tipo, ¿verdad? ¿A qué lo ha llevado? A que, pues, a lo que vimos, a lo que vemos hoy, a lo que vivimos hoy, vemos tantos géneros que se ha inventado el ser humano hoy en día, y eso aleja al ser humano de su creación, en este caso de Dios, porque si Dios creó varón y hembra o hombre y mujer, ¿por qué ahora yo, ser humano, simple mortal, voy a agregar géneros de dónde los sacan? Me pregunto yo. Ajá. Entonces, es ir en contra de la voluntad de Dios. Imagínense que de repente nuestro gato dijera, no, pues no me digas gato, suponiendo, ¿verdad? Haciendo eh, ese viaje de que nos pudiera decir, no me digas gato porque soy gate, o no me digas gato porque me siento un delfín. ¿A poco no sonaría tonto? Y ustedes saben perfectamente que hay personas que ya ni siquiera se creen o se dicen que no son humanos, que son cierto tipo de animal. Entonces ven que el invertir esa escala de valores, pues ha llevado a la humanidad a lo que es el día de hoy, una humanidad degenerada, perdida, en crisis de valores, y nos preguntamos dónde están los valores. Pues bueno, no están. ¿Por qué? Porque ha ganado territorio el ego en nuestras vidas y nos hemos olvidado del alma, de la esencia de Dios en nosotros, y al estar solamente a través de la personalidad manifestándose el yo o el ego, pues ese es el resultado, lo que vivimos hoy. Acabamos de ver el asesinato de la escuela de Texas. Qué triste, un joven de 18 años haciendo eso, ¿verdad? Pero tenía problemas de identidad, de sexualidad muy fuertes. Entonces lo llevó, obviamente es un problema mental, creerte algo que no eres, ¿sí? Es algo grave. Entonces vean las consecuencias de todo esto. Y en el punto del dinero se me pasó decir que no es que sea malo el dinero no es malo, solamente que el ser humano no está bien relacionado con él, no sabe para lo que sirve el dinero, y entonces en vez de poseer dinero, el dinero lo posee a él, o sea, al ser humano. Entonces, pues bueno. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que el ego, esos valores los ha invertido. ¿Por qué? Porque se ha convertido en carencia de valores, se ha convertido en falsos valores o antivalores. ¿Cómo podemos verificar esto? Supongamos una persona que, que tiene un trabajo, que por el trabajo que tiene debe de comportarse o de tener un carácter fuerte, como se dice normalmente, que realmente es mal carácter. No es tener carácter fuerte, es tener un carácter malo o explosivo o iracundo. Esa persona, su yo, que lo hace ser así en el trabajo porque si no, no me van a obedecer, empieza suponiendo que esa persona solamente es así en el trabajo. Pero con el tiempo que va a pasar, el yo dice, bueno, acá en el trabajo te hacen caso porque eres así, porque tienes mal carácter. ¿Qué tal si lo pruebas en tu casa? Porque no te están haciendo caso. Entonces, la persona empieza a hacer de la misma forma en su casa y ve que funciona. Pues sí, porque le van a tener miedo. Entonces, pues lo empieza a aplicar en su casa, en otros ambientes, a lo mejor incluso con sus amigos, para que hagan lo que él quiera.
y pues en vez de, entonces lo va convirtiendo en un falso valor porque él cree que al ser así lo considera como que le da un valor porque las personas lo escuchan, lo respetan o le hacen caso, pero la persona no se da cuenta que se está convirtiendo en un psicópata, en un maníaco, en una persona totalmente soberbia, irritable, y con la que no se puede convivir porque así es una persona que tiene mal carácter, desafortunadamente, que hace mucho daño a las personas con las que se rodea. Entonces vean cómo algo, algo que es un defecto, yo lo puede convertir en un falso valor o en un antivalor, ¿sí? Entonces el ego ha invertido la jerarquía de los valores, ¿sí? Entonces ahora prefiero verme bien a estar, incluso verme bien y tomarme selfies, pero ya de conocer ustedes casos porque son reales, sobre todo en hombres y mujeres, pero voy a poner el caso que sé de una chica, de una jovencita influencer que se toma fotos, pero ella misma dice que su vida pues es un asco, ¿no? Con esas palabras, que su vida pues que padece depresión, que no se soporta ni ella misma, la que hay, y esta situación la ha llevado a consumir drogas, alcohol, ajá, pero sin embargo, ante las redes sociales, ella, ante las personas que la siguen en las redes sociales, ella es una persona exitosa, pero no es así. Ajá. Entonces, repito, cuidamos mucho la imagen externa, pero ¿y adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Será que estamos vacíos? ¿Será que estamos huecos? O sea, entonces debe de haber un equilibrio, ¿sí? ¿Cuáles son también las consecuencias de que se haya invertido esta escala de valores o estos valores? Pues el dogmatismo precisamente es la creencia, el dogmático, todo lo que le dicen se lo cree todo. No duda, no pregunta, no investiga. Y la gnosis, acuérdense que nos va dando herramientas, todavía no llegamos a ese punto, pero nos va dando herramientas para comprobar, porque no quiere dogmatismo. La gnosis no promueve el dogmatismo, claro que no. Entonces, pero sí que con los ejemplos y con cosas que vamos diciendo, porque son palpables, porque las vivimos y las vemos al día de hoy, nosotros podemos darnos cuenta que lo que aquí decimos que no es un chisme, que no es inventado, que no. Entonces, eso, todos tenemos dogmas, crecimos con dogmas. El relativismo, bueno, pues el relativismo pues es cuando la persona pues como que le da igual, ¿verdad? Al son que le tocan baila, ¿sí? No, pues no tiene un verdadero interés en algo en su vida. Es como un leño en las embravecidas aguas del océano, va para donde le toquen el son. Y luego viene el escepticismo, pues cuando ya no creemos en nada, ¿sí? Y lo vemos muy frecuentemente. De hecho, nosotros, al ser un defecto, el yo escéptico, pues tenemos todos un poquito algo de escepticistas, ¿sí? De repente Dios no nos cumple nuestro capricho y por ahí dudamos, ¿será que sí me escucha? ¿Será que sí me escuchó? ¿Será que sí está ahí? Digo, no a todos, pero a alguien le puede pasar. Y el nihilismo, bueno, ya es cuando de plano se pierde total interés por la vida, ya no hay interés de nada, ni por vivir, ni por trabajar, si tengo o no tengo hijos, me da igual. Entonces, son fuertes las consecuencias de que se haya invertido estos valores, pero es el mundo en el que estamos viendo. Los valores están totalmente ausentes. Dice aquí a la derecha, los valores que acrecentan la dignidad humana forman una jerarquía. Entonces, mientras más valores se expresen a través de la personalidad, pues eso le va dando cierta dignidad al ser humano y entonces le da un valor agregado, entonces vale más. Ajá. ¿Y qué es la dignidad? Bueno, la dignidad es una persona o alguien que es digno, es una persona que se respeta. Por lo tanto, respeta a los demás. Si yo me respeto, de seguro voy a respetar a los demás. Si yo me valoro, que es parte de la dignidad, voy a valorar a las demás personas. Una como ser humano
porque tienen derechos, y 2, porque llevan una parte divina dentro de ellos, ¿sí? Entonces también, ¿qué dignidad acrecenta? ¿A qué me hace digno tener esos valores éticos y religiosos? Pues digno a ser volteado a ver por esta fuerza que llamamos Dios, que esa energía poderosa que nos creó, ¿sí? Entonces, siempre, bueno, aquí dice abajo, las armas que usa el yo no va a permitir que se expresen los valores, obviamente, ¿por qué? Porque él es todo lo contrario, entonces opone resistencia, que es la resistencia y una fuerza que se opone a que el ego se elimine. Entonces, esto hablando en términos del yo, la resistencia del ego es la fuerza que él mismo genera para que el yo sea visto, comprendido, eliminado, para que no se observe, vamos. Entonces, pues ahora creo que ya podemos contestarnos o contestarnos a nosotros mismos dónde están los valores. Bueno, están en el alma y se pueden expresar a través de la esencia. Pero si no conectamos con esa chispa divina de la que hablamos en el tema de la esencia, pues los valores van a estar totalmente ausentes. ¿Sí? Entonces, perdón que la di un poco rápido, sí, como un poquito como flash en el sentido de hablar rápido, pero tenemos otra reunión a las 9 y ya ven que el tiempo nos gana. Me gustaría pues escucharles si tienen alguna duda, un comentario, sobre todo si también quedó pues un poco claro, ¿no? Si se entendió lo que se trató de explicar. Sí, César, pues lamentablemente nos hemos dejado llevar por otras situaciones, ¿verdad? Que como dice, se ha dejado resaltar más los egos y nos hemos olvidado del amor, de la fe y todo lo que ha mencionado, que es muy, muy importante. Entonces, sí, pues bueno, le veo más sentido a las relajaciones para ir eliminando todo eso y darle valor pues a ir eliminando los egos y le digo, darle valor al amor, a ir despertando esa conciencia. Así es, tienes mucha razón y aquí aprovecho lo que dijiste, qué bueno que dijiste eso, porque precisamente deben de valorar o debemos de valorar estas reuniones que tenemos para hablar de estos temas, no son cualquier cosa. Ustedes saben que esto no lo pueden aprender en cualquier lado. Y los minutos que nos damos para meditar tampoco, o sea, no es cualquier cosa, valórenlo de verdad, valórenlo. Y ustedes que están invirtiendo ese espacio que se dan ustedes, para meditar, no, aparentemente no estamos haciendo nada, pero nos vamos a preguntar, hoy es 26 de mayo, de aquí a un año, si nos podemos seguir viendo por este medio, vamos a ver que sí hemos estado haciendo algo. Porque si queremos conectar con esos valores, qué mejor que a través de conectarnos con esa chispa divina a través de la meditación. Obviamente tenemos que trabajar la parte del yo, pero ya lo iremos haciendo poco a poco, pero con la ayuda de esa fuerza que viene del ser desde adentro, obviamente que ese trabajo es mucho más fácil, porque entonces no lo hacemos solos. Si alguien quisiera eliminar la ira, la pereza, la codicia de su vida, así nada más, porque sí, créanme que nunca lo va a lograr, pero con esa energía, con esa fuerza, con esa ayuda, que es muy grande, pues las cosas son más sencillas. Ajá, entonces valoren estas reuniones, de verdad, valórenlas porque
No sabemos hasta cuándo se vayan a poder dar, pero esto les va a servir en todo momento, en toda situación. El poder, el saber estar relajados ante cualquier situación, guardar la calma, nos va a ayudar muchísimo. Imagínense ante una situación de un desastre como un terremoto y que ustedes le digan a su familia, miren, bueno, sí estamos aquí, pero miren, vamos a, relájense, cierren los ojos y ¿qué va a pasar? Que van a ahorrar energía, que no se van a enfermar, que no les va a dar ahí una embolia, una parálisis facial, del miedo, sí, un infarto. Entonces, qué necesario es que nosotros podamos estar en estas, pues en estas reuniones, ¿verdad? Entonces, valórenla, valórense y pues seguimos adelante con los temas. No sé si alguien quiere preguntar algo, Sandra o Josefina o Víctor, creo que están por ahí todavía. Sí, buenas tardes, noches. Sí, Bueno, yo ahorita es comentario, exactamente una duda, no, porque pienso volver a repasar el video, analizarlo detenidamente y reflexionar. Siento que sí hay varios puntos importantes y bueno, uno de ellos de muy destacable, o sea, esta pirámide justamente como tú dices, invertida, en donde la humanidad se ha volcado por completo, ¿no? En el interés del dinero, del cuerpo y del sexo, bueno, de la apariencia física, material y sexual. Entonces, yo creo que también nos absorbe mucho esto de la tecnología y la mercadotecnia, ¿no? O sea, te dicen cómo tienes que ser ante la sociedad, pues para ser justamente aceptado o rechazado. Entonces, pues bueno, sí, yo agradezco por esta parte teórica, ¿no? En la cual nos estás empapando y bueno, el que nosotros lo traslademos a nuestras, o sea, aplicarlo a nuestras vidas diarias, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los objetivos de estas clases que estás impartiendo. Pues gracias. sí, claro, totalmente. Y nosotros buscamos a través de las redes y de todas formas de agradarle a las personas, pero alguna vez hemos querido, intentado agradarle a Dios, agradarle, vamos a decir, a nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo se siente? ¿Será que ella está bien? Porque la hemos tenido olvidada, entonces, ¿cómo se sentirá? Sí, bueno, yo considero que, bueno, los que estamos aquí en estas conferencias, pues es justamente porque em, hay algo detrás de nosotros, ¿no? Que nos mueve Claro, claro, justamente claro. a estar aquí, aprender y pues justamente acercarnos a la luz, o sea, entendido como pues Dios, ¿no? O sea, a lo positivo. Ujú. Sí, claro, ya hablar de estos temas va haciendo un poco de luz en todos nosotros. Y bueno, pues ya se va a cortar la sesión. Nos vemos en un ratito a las 9, ¿sale? Ok, gracias. Sí, que estén bien, buenas noches.